Grabaremos la sesión como todas las sesiones anteriores. Buenas tardes y hoy estamos en la séptima sesión del ciclo de incidencia pública de las organizaciones y tenemos a Rodolfo Córdoba. La dinámica de la sesión de hoy será un poquito diferente de las anteriores para todos aquellos y aquellas que nos han estado siguiendo. Podrán seguir haciendo las preguntas, comentarios y reflexiones en el chat, pero Rodolfo nos ha pedido de abrir el micrófono para hacer un poco más de diálogo. La presentación de hoy será de 15 minutos y después abriremos el turno de palabras, entonces pueden levantar la mano en el chat. En el chat, si van encima del nombre, pueden poner levantar la mano, ¿de acuerdo? Y ahí haremos un turno de preguntas y respuestas. Ahora Georgina nos explicará un poco de dónde surge este ciclo de webinars para todos aquellos que sois nuevos, que os conectáis en esta primera sesión para vosotros, y ya después ya daremos la palabra a Rodolfo para que haga la exposición de hoy. También os pedimos que os quedéis hasta el final y os pedimos una pequeña valoración sobre la sesión. Y recordar que todos los materiales que se mencionan durante cada webinar, e incluso la grabación y la presentación, quedan en rutasparafortalecer.org/recursos. Les invitamos a que ahí puedan seguir documentándose, informándose sobre cada uno de los temas que tratamos en el webinar. Además, hay muchos más recursos sobre temas relacionados en el fortalecimiento. Sin más, doy la palabra a Georgina para que presente un poco el ciclo y de dónde surge. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos los que nos acompañan. Les agradecemos mucho apropiarse de este espacio. El ciclo de webinars de incidencia en políticas públicas de las organizaciones y redes nace del proyecto de fortalecimiento para organizaciones de sociedad civil. El objetivo de Profosc es promover la incidencia de las organizaciones de sociedad civil en México, enmarcadas en el ODS 16 y en la Agenda 2030. Profosc tiene 3 líneas actuales estratégicas de implementación. La primera es justamente la parte de fortalecimiento y capacitación sobre incidencia en políticas públicas. La segunda es el diálogo y concertación entre sociedad civil y gobierno. Y la tercera tiene que ver con financiamiento a proyectos de cambio que estén generando procesos de incidencia en política pública. En materia de fortalecimiento y capacitación a organizaciones de sociedad civil y redes, nace esta alianza con Rutas para Fortalecer, que tiene el objetivo justamente de generar este ciclo de capacitación y webinars, junto con dejar dentro de la plataforma de Rutas algunos documentos que sigan sirviendo para el fortalecimiento de las organizaciones y redes. Les invitamos justo a que naveguen un rato por Rutas para Fortalecer, donde encontrarán diversas estrategias, herramientas y demás para el fortalecimiento de sociedad civil en general y del sector. Sin más, le doy la palabra a Rodolfo. Rodolfo es un especialista en temas de comunicación, lleva más de 17 años de experiencia en áreas de comunicación estratégica para el cambio social, implementando estrategias de incidencia, desarrollo organizacional, recaudación de fondos, planificación y gestión de proyectos, pero también en temas de comunicación y desarrollo de contenidos, sobre todo en México, Centroamérica, Norteamérica y Europa. Le agradezco mucho a Rodolfo que pueda estar el día de hoy con nosotros y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Gina y Yama, por la introducción. De antemano, disculpas si de pronto escuchan ¿no? voces de niños atrás, ¿no? Pues parte de la nueva cotidianidad, ¿no? En la que estamos. Y no quise vivir de mi casa para tener la conversación, fue más bien como decir, pues esto es, ¿no? Lo que hay. Creo que justo también desde ahí hay que pensar cómo comunicamos para incidir en este nuevo contexto, ¿no? Lo que les voy a platicar hoy son diferentes elementos que hemos venido trabajando desde Metropolitan Group, que es donde yo colaboro desde hace 4 años, y también desde Colaboratoria, que es un laboratorio
comunidad de personas que trabajan en temas de comunicación para temas sociales y donde hemos generado un espacio de intercambio. Nosotras del Metropolitan Group, como que el punto de partida de todo lo que nosotros hacemos es que de una u otra forma ya todas hacen incidencia, ¿no? Incidencia pensando en generar un cambio, ¿no? Transformar algo. Y eso puede ser una política pública, puede ser trabajo más a nivel de comunidad, puede ser a nivel local, estatal, municipal, internacional. Entonces, como que un punto de partida que nosotros tomamos es eso, ¿no? Ya todas están haciendo algo. ¿Qué es lo que diferencia la comunicación estratégica de otro tipo de comunicación? Pues para nosotros hay, voy a compartir la presentación. Hay 5 reglas muy básicas, ¿no? Y antes de entrar en eso, creo que para nosotras es importante compartir lo siguiente. La comunicación estratégica es como una especie de trayectoria, como de escalera, con 4 pasos. O sea, primero es que la gente o la audiencia, quien sea, tenga conciencia de que un tema existe o que un problema existe. Ese es el primer paso. La gente tiene que estar consciente de que eso pasa. El segundo paso, ¿no?, en la escalera de comunicación es que podamos hacer relevante para la gente el tema que a nosotras nos interesa, ¿no?, y sobre el cual estamos trabajando y sobre el cual queremos generar el cambio. Si no le generamos esa relevancia a la gente en su cotidianidad, es muy difícil que les pidamos o que puedan hacer algo cuando se los pedimos. El tercer paso es que entiendan cómo la acción que pueden tomar va a generar un cambio en la vida, en su vida cotidiana. Entonces ahí ya se hace el vínculo con la relevancia. Primero la gente entiende que existe un problema, le traducimos la información para que sea relevante en su cotidianidad, que vea cómo le afecta en su cotidianidad, entiende qué es lo que puede hacer para solucionarlo, y al final es la acción, ¿no? Y creo que mucho de lo que hemos venido trabajando en estos varios años con organizaciones de sociedad civil, sobre todo es cómo no dar el brinco entre posicionar un tema, hablar de un tema y querer que la gente haga algo, ¿no? O sea, hay algo ahí intermedio que es fundamental y sin lo cual la gente no toma acción. Entonces ahí hay como un elemento importante para compartirles el día de hoy. El otro tema pasa por las 5 reglas de oro que les mencionaba, ¿no? O sea, hay 5 reglas para nosotras que diferencian la comunicación estratégica de otro tipo de comunicación. La primera es por tener clara la meta. ¿Cuál es la visión que queremos lograr al final del camino? Entonces, esa es como la primera regla. O sea, todo estrategia, campaña de comunicación pasa por tener clara la meta. Número 2, tenemos que tener claras, ya teniendo clara la meta, ubicar quiénes son las partes interesadas o audiencias que nos van a ayudar a generar el cambio que queremos. O sea, quiénes tienen la capacidad para influir en la toma de decisiones públicas, en un tema de política, en una legislación, en un tema de presupuesto, de acuerdo a la meta que tenemos. Las partes interesadas pueden modificarse en términos de qué tanto poder tienen y qué tan alineadas o no están a lo que nosotras queremos, dependiendo de la meta, ¿no? Entonces partimos de la meta, ubicamos quiénes pueden generar ese cambio y luego tenemos que estudiarlas, investigarlas y analizarlas para poder generar un lenguaje que, ¿no?, regreso a la lámina anterior, que les permita entender por qué es relevante para ellas lo que nosotras estamos proponiendo, lo que ustedes están proponiendo. Y aquí resaltar el hecho de que nosotras mismas no somos nuestra audiencia, ¿no? O sea, creo que es algo que también hemos venido trabajando mucho en cómo poder comunicarle
comunicarnos con las audiencias dependiendo de lo que a ellas les interesa. La regla de oro número 4 es, una vez que ya tienes identificado quién es tu audiencia, hay que pensar, ¿no? Y ya tienes ubicado cuál es el lenguaje, es cómo te aproximas. Y eso es pues así como que ahí, ¿no? Está muy claro lo es todo, ¿no? O sea, porque uno puede tener la mejor estrategia, la mejor campaña, los mejores mensajes, y si no tiene claro cómo se va a acercar a ese actor, puede pues no avanzar para lograr la meta, ¿no? Y la regla de oro número 5 es aprender, evaluar y evolucionar. Entonces, estas 5 reglas para nosotros son fundamentales, ¿no? Porque sin eso, o sea, sin lo que estamos, lo que comunicamos, si no tiene en cuenta esto, no va a lograr lo que está en la lámina anterior, que es que la gente tome acción, ¿no? Entonces, ¿cómo caminamos por esta trayectoria de comunicación? Es a través de estas 5 diferentes reglas. Entonces, ahí hay como un elemento que queríamos compartirles el día de hoy. Hay otros elementos, ¿no? Que tienen que ver más con el proceso de comunicación, que esto es, ¿no? O sea, cómo, así como que se combinan las reglas con la escala. Y ahorita voy a pasar al tercero, que es como que hemos estado escuchando mucho sobre qué son las narrativas, ¿no? Y ahorita voy a pasar allá. Antes de ahí, quiero dejarles como esta escalera en términos de cuáles son los pasos que hay que seguir para implementar las reglas de oro. Uno es definir las metas claras, después las partes interesadas a las audiencias. Una vez conociéndolas y entendiéndolas, desarrollas los mensajes. Después ubicas cuál es el canal y cuáles son las estrategias para posicionar esos mensajes con las partes interesadas. Después evalúas, ¿no? Y evolucionas. Y eso es lo que permite generar, pues sí, como una respuesta, la acción y el cambio. Entonces, estos son un poco como que los pasos que hay que dar para poder generar los cambios desde un prisma de comunicación estratégica. Ahora, algo que hemos estado también trabajando mucho, ¿no? Con muchas de las organizaciones aquí en México y en otros países es el tema de las narrativas, ¿no? Como que hemos escuchado mucho sobre cómo poder generar nuevas narrativas y cuáles son las narrativas predominantes. Y lo que queríamos compartir ahorita, ¿no? Como introducción, y esto es lo que les va a quedar a ustedes, es, esto es como nosotras desde Metropolitan Group y desde Colaboratoria entendemos lo que es una narrativa, ¿no? Entonces, nosotros pensamos las narrativas como un árbol, ¿no? Un conjunto de árboles. Y la narrativa es la manera de ver el mundo, ¿no? O sea, lo que percibimos desde el exterior. Y esa narrativa está integrada por historias, ¿no? Que en este caso de analogía de los árboles son las hojas, que es lo que vemos en redes sociales, en los boletines de prensa, en los medios de comunicación. Y estas historias tienen su base en el tronco, que son los mensajes. Eso es lo que se ve, ¿no? Como que físicamente. Y o sea, el hecho de que una narrativa se sostenga en el tiempo depende mucho de cuál es el entorno en el que nos movemos, cuál es nuestra experiencia y cuáles son como las cámaras de eco, salas de resonancia a las que estamos expuestas, como son las redes sociales, ¿no? Entonces, es muy común que una narrativa, por ejemplo, que establezca que los derechos humanos son importantes, está relacionada con nuestra experiencia, ¿no? De vida, porque es a lo que nos dedicamos. Nos movemos en un entorno donde la gente piensa igual y seguimos cuentas en redes sociales que sostienen, ¿no? Como esa narrativa para nuestra cotidianidad. El elemento, ¿cómo decir?, como más importante dentro de una narrativa es el marco narrativo, que son las raíces
del árbol. El marco es ahora sí como que lo que sostiene todo lo demás y está integrado por 4 elementos. Los valores centrales, ¿no?, de las audiencias. O sea, una vez que tenemos ya definida la meta, identificamos a las audiencias, las investigamos porque queremos saber cuáles son los valores y las percepciones que tienen sobre el tema que a nosotras nos interesa posicionar. Entonces, un elemento del marco es el valor. El otro, el segundo, es la definición del problema o de la oportunidad. Y esto es bien interesante porque es, ¿no? O sea, se puede ver de los dos lados, ¿no? O sea, uno puede ver la analogía, ¿no?, o el refrán es el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Entonces, eso es como el prisma desde el cual tú ubicas el tema. El tercer elemento es la solución, ¿no? Cómo tú identificas la solución al problema que estás planteando o cómo aprovechas la oportunidad que ubicaste. Y el cuarto es la asignación de responsables, ¿no? O sea, ¿quiénes son las personas responsables de darle solución al problema o de aprovechar la oportunidad? Entonces, esos 4 elementos son básicos para que una narrativa después se desdoble en mensajes y después se desdoble a su vez en historias. Si estos 4 elementos no están claros, los valores, el problema, la solución y quién tiene que hacer qué cosa, una narrativa nace muy coja, por decirlo, ¿no? Como que el árbol es muy endeble. Y si pensamos en la primera lámina, como en esos 4 pasos que las personas tienen que dar para tomar acción, es muy difícil que la gente, ya sea un servidor público, gente de una comunidad específica, pueda entender por qué el problema del que estamos hablando es relevante para su vida. Estos 4 elementos desde nuestra experiencia es lo que permiten generar eso, como que la gente camine, ¿no? Que podamos llevarla de la mano en esa escala para que al final hagan lo que nosotras queremos con base en la meta que está establecida. Y por último, para cerrar, para abrir la conversación, a principios del año, ya ni sé de qué año estamos, pero bueno, recientemente hicimos un análisis del discurso del presidente López Obrador en sus conferencias de prensa, ¿no? Para poder ubicar dónde están las oportunidades para las organizaciones. Y aquí les presento, ¿no?, como los elementos únicamente del marco narrativo que para nosotros son muy importantes. O sea, en esa narrativa, que es una narrativa predominante porque está presente todos los días, ¿no?, en los medios de comunicación a través, ¿no?, de las conferencias, él tiene muy armado y tiene muy claro los valores, ¿no? Y son estos: justicia social, el valor de la honestidad, el valor de la comunidad, la solidaridad, el tema ¿no?, como de las tradiciones y la identidad nacional. Él define el problema, ¿no?, como los conservadores, ¿no?, que son los que no quieren un cambio, como el neoliberalismo ha afectado esos valores y los lazos comunitarios, de los cuales como que nos sentimos muy orgullosos, ¿no?, como las personas en México. Otro problema que identifica es la corrupción, ¿no? Cómo la corrupción genera la impunidad y cómo la corrupción es como la madre de todos los problemas. Y los conservadores son los que no quieren un cambio, ¿no? La solución que él plantea es eso, ¿no? Un cambio verdadero, un fin de la simulación, fin de la corrupción, valores morales, justicia y algo así como que no exista procedimientos burocráticos. Y al final, ¿quién es el responsable? Pues son del problema los conservadores, y porque son los que apoyaron el liberalismo, la corrupción del pasado, no quieren que las cosas cambien. Y los responsables de cambiar la situación son, ¿no?, el presidente y todas nosotras, ¿no? Por eso es que siempre apela a, pues, como a la base que lo apoya, ¿no? Entonces, lo que pudimos identificar, ¿no?, y yo con esto cierro, es que hay
o sea, la narrativa predominante desde el gobierno, que juega mucho en el contexto al momento de hacer incidencia, tiene muy claros los elementos del marco narrativo, que después se va desdoblando en historias. Entonces, no importa si es tema del huachicol, no importa si es Pemex, no importa si es el Tren Maya, esas son las historias a partir, que se construyen a partir de este marco narrativo y de los mensajes. Entonces creo que para terminar lo que diría es, o sea, hay un contexto, ¿no?, que está jugando, donde genera mucha presión, ¿no?, donde el gobierno, pues, ¿no?, llegó a las urnas con muchísimo apoyo popular, lo ha mantenido, ¿no?, en estos periodos, aunque baja y sube, se ha mantenido. Eso está ahí, ¿no? Y en términos de comunicación, tienen muy claro qué es lo que quieren comunicar. Eso a lo que nos obliga a nosotras, ¿no?, y a las organizaciones es también a tener muy claro cuáles son los elementos de la comunicación estratégica y cómo podemos ir generando a partir de la meta, claro, identificar los actores, conocerlos, para poder redactar mensajes que conecten con ellas y que los podamos acompañar de la mano para generar un cambio. Lo dejo ahí y abro la conversación por el chat y por todo. Gracias. Imagina. Muchas gracias, Rodolfo, por compartirnos estas reglas de oro y este marco de narrativa. Hay una primera pregunta que es, dentro de estas reglas de oro, ¿dónde entra la parte de mover a la emoción buscando apelar a la parte humana? La emoción está relacionada con los valores. Entonces está relacionada con conocer a las audiencias, ¿no? O sea, algo que, por ejemplo, en la narrativa como xenófoba, ¿no?, o discriminatoria contra los migrantes y personas refugiadas, se apela mucho a la emoción del miedo, ¿no?, que generan miedo. Y eso está relacionado con el valor de la seguridad de las personas. Entonces, como que el valor es, para nosotros, ¿no?, en nuestra experiencia, lo importante ubicar dentro del marco narrativo. Y la emoción se desprende del valor. Y también de conocer a la audiencia, ¿no? Porque a lo mejor hay audiencias que responden al miedo. Un poco en nuestra experiencia, lo que hemos visto con sociedad civil y lo que hemos venido trabajando a través de expresiones creativas, hablar de los temas de derechos humanos, combate a la impunidad, justicia, verdad, reparación, etcétera, con las organizaciones es cómo, apelando a los valores, por ejemplo, de justicia, se pueden generar formas de expresión que no generen angustia o dolor, sino más bien esperanza. Y eso pasa por conocer a las audiencias, ¿no?, ¿qué las mueve más que a otras? Ok. Hay otra pregunta de Marcela. Si podrías presentar algún material de comunicación, ya sea video, infografía, etcétera, que consideres que es sólido. Marce, en esta ocasión vamos a abrir los micrófonos por si quisiera tanto tú como alguien más hacer uso de la palabra para preguntarle a Rodolfo o un poco ahondar en sus preguntas. Sí, con mucho gusto lo puedo hacer. No sé si quieren que lo haga ahorita o al final, y así me dan un poco de tiempo para buscar qué puede ser. Ok. Si quieres, tú decides si lo quieres ver ahorita o al final. Yo un poco de lo que me gustaría que platicaras, Rodolfo, es en la mayoría, por ejemplo, de los índex que se les hacen a sociedad civil, sea el de Civicus o sea uno que está implementando también el CIESC en conjunto con USAID, sobre, ¿no?, de cómo se encuentra la sociedad civil en general. Generalmente, en la parte, sobre todo de comunicación y dar a conocer las causas que cada una de las organizaciones trabaja, es donde generalmente las organizaciones tienen los puntajes más bajos, digamos, en un marco de evaluación general. Y pareciera que todavía no sabemos cómo
eso, como conocer las audiencias, cómo aplicar estas 5 reglas de oro, y cuando se traduce en incidencia, pues el reto es aún mayor. Hay, además de estas herramientas que nos has compartido, algún otro tip donde las organizaciones podamos hacer uso para ello? Sí, Gina, creo que estoy relacionándola con la conversación que tuvieron con Paulina y con Juan Manuel en los webinars pasados. Y creo que también con Lorena, ¿no? Decimos para el tema de sistematización. Y es el tema de los datos, ¿no? O sea, creo que algo que nos ha... o sea, si se fijan, ¿no? Como que en ningún momento habla explícitamente de los datos como estadísticos ahí para la elaboración del marco o en las reglas de oro. Y eso es porque en nuestra experiencia, los datos saturan a la gente. Entonces, así como que empezar un mensaje con el dato, se corre el riesgo de alejar a las audiencias. Los valores, ¿no? Por eso el tema de entender qué es lo que la gente entiende sobre ciertos temas, por ejemplo, sobre corrupción, ¿no? O sea, cómo le pega a la gente la corrupción. Y generar mensajes a partir de su realidad, complementándolo con información estadística. Esa combinación es muy poderosa, ¿no? En nuestra experiencia. Sí, o sea, como que lo dejo ahí. El uso de los datos es importante. En términos de comunicación, creo que el tip sería no poner el dato como al frente, ¿no? Por encima de lo que la gente entiende y la experiencia que la gente puede tener sobre cierto tema. Y les puedo poner, nada más para cerrar la idea, como el ejemplo de migración, ¿no? O sea, como que el movimiento de migrantes, que es con el que hemos estado trabajando también mucho, no solo aquí en México, sino en el mundo, pone mucho el dato de los aportes de los migrantes en las economías y cómo eso beneficia a las economías y a las comunidades de destino. Y pues en realidad ese dato no está conectado con el miedo de la gente, ¿no? De perder un empleo, o sea, como estas malas concepciones que hay. Entonces, lo que vemos es que esa narrativa como del movimiento de derechos humanos, cuando pone los datos, pues no conecta, ¿no? Con la gente a la que, mira tú, como a los opositores, como a la gente que no sabe, ¿no? Y como que no sabe muy bien qué hacer y dónde está la situación. Entonces, creo que ese sería otro tip, ser cuidadosos en el manejo de los datos. Ok. Paco Vita nos compartió un documento sobre 15 primaveras de la cooperacha, que él considera que es como un elemento narrativo que abarca los elementos que has estado exponiendo. Y hay otros comentarios. Uno dice: pertenezco a una asociación civil que maneja comedores que ofrece comida gratuita de lunes a sábado a personas de bajos recursos económicos y en situación vulnerable. Yo manejo las redes sociales de la asociación y a veces me es difícil saber cómo poder conectar con la emoción de los donantes, aunque la problemática del hambre pareciera ser de importancia para la sociedad. Y Georgina y Rodolfo, antes de que conteste Rodolfo, Rebeca también quiere hacer una pregunta en vivo, entonces vamos a poner permitir hablar y Rebeca adelante. Y ahí Rodolfo asumas varios comentarios. Adelante, Rebeca. ¿Tienes que activar el audio, Rebeca? Gracias. Perfecto. Buenos días. Muy interesante lo que plantea Rodolfo. A mí me hace, no lo pude escribir en el chat lo que estoy pensando y quiero ver si me lo puedes ayudar a aclararlo. Por eso lo pedí la voz, el uso de la voz. Nosotras trabajamos, yo soy feminista, trabajamos temas de violencia, de prevención de la violencia de género y protección y defensa de los derechos humanos, en particular de las mujeres. Obviamente nos encontramos con el tema de las masculinidades y en este sentido, y hablando de audiencias, con lo que mencionas de las reglas de oro, se me hace muy complicado de como que hablar en... O sea, yo sé que yo no soy mi audiencia, como tú dices en las reglas de oro, pero hablar
de entrada yo siempre hablo con lenguaje incluyente. Entonces, si estoy frente a una persona, un hombre que es extremadamente machista, ¿no? Y entonces yo, de entrada que me escuchen hablar, ya hay un rechazo, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a hablar? No utilizando lenguaje incluyente, dándole por el lado, no sé. Esta parte como que te tienes que quitar o desvestir de tus valores en un sentido para poder llegar a una audiencia y sin pensar en la Coca-Cola, pues en algo de mercadotecnia, sino realmente en un tema que nosotros manejamos que sabemos que no es hegemónico. Por ejemplo, los derechos humanos no es un modelo hegemónico que todas las personas le entiendan y que consideren que no hay desarrollo regional, no hay desarrollo humano posible sin la participación equitativa de las mujeres, etcétera. No es tan sencillo nuestros temas y luego nos enfrentamos a una respuesta a veces muy salvaje, gutural, sobre todo en las redes sociales, en contra de lo que estamos muchas veces proponiendo, ¿no? Y con mucha violencia también. El patriarcado nos golpea nuestros mensajes con mucha violencia, desacreditando, tratando de deslegitimar. Ya no es la perspectiva de género, dicen los antiderechos, sino que dicen, en lugar dicen la perspectiva de las familias y eso implica que las mujeres otra vez se vuelvan a su casa. No sé, toda esta parte y pensando en un mensaje estratégico y pensando en audiencias, no sé si me pudieras ayudar a dar algunos ejemplos o resolver de alguna manera confrontación, porque es una confrontación cultural muy fuerte. Así lo vivimos cotidianamente, ¿no? Muchas gracias, Rebeca. Gracias. Sí, pues si quieren arranco por esa, ¿no? Y lo relaciono con la otra pregunta. O sea, mira, Rebeca, creo que lo que yo diría es, o sea, pensando en el trabajo que nosotros también hemos hecho con algunas organizaciones feministas, y tratando de ponerle perspectiva de género interseccional a todo lo que hacemos de comunicación, ¿no? Y las cosas, uno es la narrativa de igualdad de género es una narrativa en donde ¿cómo decirlo? Como que no la domina el presidente, ¿no? O sea, es una de las muy pocas narrativas en donde el poder no tiene el control. Y ahí me parece que hay que como retomar como muchos aprendizajes de ese movimiento, ¿no? Y como los cambios que han venido impulsando en temas de comunicación. Lo otro es que no se trata, y gracias por hacer esta pregunta porque ¿no? me permite regresar al punto de los valores, no se trata de uno renunciar a lo que piensa, a lo que siente, ¿no? Sino de cómo, conociendo a la audiencia, puede complementar, ¿no? Como el conocimiento que hay para, con base en eso, armar una estrategia. Y parte de la estrategia es posicionar, esa pasa por los mensajeros y los canales, ¿no? Y desde nuestra experiencia, creo que, o sea, cuando uno identifica la meta, identifica los factores, a los grupos que también identifica es a los grupos aliados, que pueden servir para posicionar esa narrativa y esos mensajes. Y eso es muy importante también porque lo que hace es que no sea una sola organización, ¿no? O una sola coalición la que está posicionando esa narrativa, ¿no? O sea, como que el mapeo de actores alineado a la meta permite ubicar quiénes más pueden replicar esos mensajes y cuál es la mejor forma para llegar, ¿no? a los diferentes, pues sí, como audiencias que se tienen, ¿no? Entonces, o sea, como decir esas cosas, uno no se trata de renunciar, más bien es cómo complementar la información y cómo traducir eso en una estrategia en donde sean muchas las voces que están poniendo esa narrativa, ¿no? Y me parece que en el caso, ¿no? que ustedes están trabajando, que tú estás trabajando, es un muy buen ejemplo de lo que cuesta trabajo, o sea, de lo difícil que es también cambiar narrativas, ¿no? Como en la opinión pública, ¿no? O sea, como que ese nivel ¿cómo decir? Como de cambio es algo que toma mucho tiempo. Y yo, ¿no? Como que reconozco mucho que dentro del movimiento feminista hay muchos aprendizajes de los cuales se pueden, ¿no? Se pueden como identificar para otros temas, ¿no?
Y en colaboratoria, ¿no? Como aprovecho a hacer la mención, es uno de los temas, ¿no? Que hemos estado trabajando. Les voy a dejar aquí el link por si se quieren registrar para ser parte de esta comunidad que está enfocada en temas de comunicación. Y la otra pregunta que estaba aquí en el chat de Jennifer, creo que ahí es, ¿no? Como que vuelvo al tema de conocer a los donantes, ¿no? O sea, porque es muy diferente un donante joven, ¿no? De un nivel socioeconómico C+, ¿no? Con un nivel de ingreso de 10,000, 15,000 pesos, así es una fundación, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que conocer, sí, pues como dónde están, ¿no? Y quiénes son y qué les queremos pedir. Si es un donativo, ¿no? Chiquito, o si es más bien un fondo importante para financiar, en este ejemplo, pues sí, como, ¿no? A la comida, a los comedores específicamente. Y relacionándolo con otra pregunta de los datos, o sea, hay mucha información que está ahí afuera, ¿no? O sea, hay muchas encuestas, hay muchas encuestas no públicas y también centros de investigación de los cuales podemos identificar esos datos. O sea, no tiene que ser, ¿no? Como que nosotras sacar toda la información, ¿no? Y las alianzas también sirven para eso, para identificar quién está sacando qué información y eso poder utilizarlo para la estrategia, ¿no? Hay dos preguntas más. Una es, ¿cuáles indicadores recomiendas utilizar para saber si se logró con éxito el primer paso de conciencia y después de relevancia? Y el de abril, que va muy en el sentido de lo que pedía Marce hace rato, si puedes compartir algunos ejemplos sobre el uso cuidadoso de los datos en el diseño de los mensajes para entender un poco mejor tu recomendación. Ok, sí. Sobre los indicadores, pues hay como diferentes elementos, ¿no? Y yo creo que el más, como el que más nos da luz sobre cómo la gente está percibiendo los temas son las encuestas, ¿no? Y digo, las encuestas nacionales creo que son un ejemplo, ¿no? Y creo que el tema es cómo poder generar alianzas para que los centros de investigación que tienen los recursos para hacer encuestas, que son cada incidencia, ¿no? Para meter algunas preguntas, ¿no? En los cuestionarios oficiales, ¿no? Por ejemplo, el otro día en colaboratoria, la organización Techo compartía como toda la estrategia que siguieron para, ¿no? Que el INEGI identifique viviendas informales en no de la memoria. Entonces, como identificar quiénes son. Y la otra es también como ubicando o sea, ya ubicando las audiencias, poder, ¿no? Hacer cuestionarios. Y esos pueden ser a través de las redes sociales también, ¿no? O sea, las redes sociales dan opciones, te pueden hacer encuestas, ¿no? Ahí. Y ahí se pueden generar esa especie como de línea de base para ver dónde están, ¿no? Las audiencias que ya la siguen. Luego probar, ¿no? Una serie de mensajes y luego volver a hacer otra encuesta. Y aunque no sean algo así como estadísticamente muy sólidas, ¿no? Etcétera, sí dan una noción de si lo que estamos haciendo funciona o no, ¿no? Creo que la otra forma de identificarlo es si vamos viendo cambios, si estamos haciendo incidencia, ¿no? En política pública, si vamos viendo cambios de que lo que estamos, o sea, si nuestros mensajes están ayudando a mover a ciertos actores, si estamos generando más alianzas, ¿no? Y eso pasa no solo por un tema de mensaje, pasa también por una estrategia política, ¿no? Entonces las dos tienen que ir muy de la mano. Sobre ejemplos, les comparto acá una campaña que hicimos hace 2 años en el marco del Mundial de Fútbol, ¿no? Que se llamó Goles por la Justicia. Y fue, pues diría que sí, ¿no? Como exitosa porque fue como un trabajo de muchas organizaciones, coaliciones, que estaban posicionando como una serie de reformas anti-impunidad antes de la elección, ¿no? O sea, antes de la elección y ya en la elección como que siguieron trabajando. Entonces, por ejemplo, trabajamos con Fiscalía que Sirva y Ciudad Sin Guerra, que son 2 colectivos, ¿no? Que estuvieron trabajando mucho. Y aquí ¿no? O sea, son como videos, memes, copies, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de Brasil, ¿no? Estos son algunos ejemplos. Entonces,
Entonces, lo que queríamos hacer con la campaña era hacer una comparación entre lo que los equipos que México iba a jugar en los partidos preparatorios y en el Mundial, y ver cómo estaban en diferentes temas. Entonces sí hicimos investigación para ver tema de, ¿no?, asesinato, si se castiga la corrupción de los políticos, temas de igualdad de género, y a partir de ahí, con un metamensaje, ¿no?, con base en la investigación que hicimos, en el paraguas de impunidad, fuimos luego ya traduciendo eso, ¿no?, como en estos mensajes y en estos GIFs. Pues, por ejemplo, ¿no?, en Brasil, ¿no?, el tema de Odebrecht, que en aquel momento, pues, aquí, que en aquel momento creo que acababan de correr, ¿no?, Santiago Nieto de la Fiscalía. Entonces pone el ejemplo de Brasil, ¿no?, que eso es un poco como así como que la realidad, ¿no?, un poco como la solución a los casos de corrupción, ¿no? En ese país sí se investigó, aquí en México solo se castigó al fiscal, y es para que podamos vivir sin miedo y confiar en la justicia, necesitamos, ¿no?, una fiscalía que sirva. Vivir sin miedo es el fraseo que con la investigación que hicimos, ¿no?, el análisis, grupos de enfoque, con pláticas, ¿no?, con gente cercana, vimos que eso conecta con el valor de la seguridad, ¿no?, de la gente. O sea, es como el fraseo que mejor conecta para hablar de los temas de seguridad, y que la solución a la impunidad, o sea, lo que la gente entiende como solución de impunidad es, o sea, lo que la gente quiere, lo que queremos es que podamos confiar, ¿no?, en la justicia, en las instituciones de justicia. Entonces, como que así, ¿no?, fuimos trabajando en esa campaña, y la forma de medir después fue, ¿no?, como en redes sociales, pues cómo se movía la conversación en nuestras plataformas de la campaña y en las de las organizaciones con las que trabajamos, cuántas peticiones se formaron, cuántas visitas hubo, y luego pues la parte más política, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, eso se encuadró también con una petición en Change, ¿no?, para una pregunta en el primer debate presidencial. Se juntaron como 75,000 firmas en 2 semanas. Todo el proceso, ¿no?, como de interlocución política, luego eso cómo se llevó al INE, qué pasó en el debate, y luego ya cuando, ¿no?, ganó el observador, todo el proceso de reforma de la Procuraduría de la Fiscalía. Entonces, un poco lo que voy es como ¿no?, como paso a pasito. Y la estrategia política pues tiene que ir muy de la mano de la de comunicación. Y el tema no es usar los datos, sino cómo se combina, ¿no?, con otros elementos, valores, soluciones y el llamado a la acción, que es muy importante. Muchas gracias por la ejemplificación, Rodolfo. Creo que el comentario de Observatorio Ciudadano de León va un poco en ese sentido. Dice, pertenezco a una asociación civil que analiza temas de seguridad, genero contenidos para las redes sociales de la misma. Normalmente me piden iniciar los mensajes con datos. En ocasiones usamos algo como la consecuencia de lo que podemos sufrir si no prevenimos. Y es un poco de lo que estabas explicando tú ahorita, ¿no? De combinar valores con los datos y con la situación problemática inicial. Sí. O sea, no solo dejarlo en el dato, sino complementarlo con los otros elementos, que es importante. Otra pregunta, si recomiendas alguna herramienta para conocer las palabras adecuadas para el fraseo. Sí, yo creo que ahí, o sea, un poco, ¿no?, en mi experiencia cuando estaba más metido en la interlocución política, ¿no?, que estuve muchos años también metido ahí, o sea, pensaría como depende de quién es la audiencia, ¿no? Un poco el ejemplo que quería poner era las personas con las que trabajamos, ¿no?, y con los tomadores de decisión, tomadoras de decisión, no solo son una audiencia a la que queremos movilizar, también son fuentes de información. Entonces, con ellas también podemos, o sea, y esa información nos sirve para la estrategia. Nos sirve también para identificar pues, qué palabras pueden funcionar más que otras, ¿no? Entonces, ahí creo que hay una fuente importante. O sea, estar, ¿no?, como sentado en el diálogo político, porque ahí también podemos obtener información que luego podemos utilizar para los mensajes y para la estrategia. En términos de redes sociales, hay plataformas, que ahorita les escribo acá en el chat, que son gratuitas y que también permiten
ir identificando qué palabras se relacionan más con algunas cuentas, con algunos hashtags. Y eso también ayuda mucho, sobre todo para las redes, ¿no? Para poder construir los mensajes con las palabras, pues que vemos que más como que arrastre pueden tener. Muchas gracias. Hay otra pregunta también de herramientas, de ¿cuándo recomiendas usar Change y qué se esperaría realmente de este medio? Bueno, Change es yo creo que es una plataforma muy, muy importante. Y es complementaria, ¿no? No, creo que lo importante para mí decirles es, Change es una herramienta y es un canal a partir del cual podemos llegar a nuevas audiencias y podemos generar acción. Entonces, es un canal para comunicar y también es una herramienta para generar presión política. En términos de como cuál sería la expectativa, es que puede dar más apoyo, ¿no? Como más, no sé si legitimidad es la palabra, pero sí más apoyo a ciertas iniciativas y propuestas, que luego es difícil que se muevan, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tener clara la estrategia política y pensar en la estrategia de comunicación que acompaña a la política y pensar en Change como eso, ¿no? Como un canal y como una herramienta para generar más presión. Y también creo que es muy importante que salga con una campaña articulada, ¿no? O sea, porque lo que no queremos es generar una petición de Change y que haya 200 firmas, ¿no? Porque eso justo va como un poco en contra del objetivo, ¿no? Que es generar muchísimas más para presionar a las autoridades. Entonces creo que sí es una herramienta muy importante y tiene que venir acompañada de una campaña como bien pensada, estructurada, dirigida, ¿no? A las audiencias para que esas audiencias puedan firmar, ¿no? Bueno, aquí te escriben que te toman la palabra para conocer esta plataforma de relación de palabras para elaboración de mensajes. Y para ir cerrando, a mí me gustaría, Rodolfo, si les podrías dejar, no sé, algunos tips a las organizaciones de cómo adentrarse justamente a esta parte de herramientas de comunicación o comunicación en general. Has mencionado mucho colaboratoria. Si nos podrías ahondar un poquito en eso para que las personas que están escuchándonos de parte de las organizaciones que se dedican a la comunicación estratégica puedan puedan crear una comunidad de aprendizaje justamente a incrementar el proceso de comunicación dentro de las organizaciones que ayude a posicionar tanto sus temas, pero también los procesos de incidencia en las cuales están insertas. Sí, totalmente, Gina. Les dejé ahí el vínculo ya colaboratoria. Ahí hay un link, ¿no? Que dice recursos y ahí hay una serie de videos, memoria de sesiones, documentos muy cortitos de 3, 4 páginas, donde se explica mejor el marco narrativo, las partes interesadas, cómo mapearlas. Y les diría, ¿no? Además del vínculo están las redes sociales que pueden tener acceso ahí directamente desde la página. Lo que queremos es eso, ¿no? Es como un espacio creado para las organizaciones que están trabajando en diferentes temas, en diferentes partes del país, con Gina, ¿no? En el Profos que hemos trabajado mucho sobre, ¿no? Con organizaciones en Chiapas, ¿no? Como poder acompañarlas en los temas de comunicación. Y ahí hay una serie de recursos, entonces como que lo que diría es como que las invitamos, ¿no? Como a visitar la página, si están interesadas, ¿no? Como estar en los webinarios que armamos, ¿no? Que se sumen, dejen sus datos. Y sí, y yo creo que, o sea, con eso, como decir, como que los elementos que van a ver ahí son más, les da más detalles de las reglas de oro, ¿no? O sea, de cómo, pues sí, cómo, no sé, cómo seguirlas, creo que sería la palabra. De cómo, justo lo que estamos viendo es cómo estar integrando todas estas herramientas que acabas de mencionar con ejemplos específicos. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita es la parte de mapeo de audiencias, que es muy parecido como el mapeo de actores que hacemos dentro del proceso de política pública, pero que efectivamente van muy orientadas a la parte de comunicación.
Quisiera saber si alguien del público que nos está escuchando tiene alguna otra pregunta que quieran hacerle a Rodolfo. Y si no, les pediríamos entonces que nos ayudaran a empezar a compartirles la evaluación de este webinar para que nos apoyen con la evaluación del mismo y recordarles que el siguiente miércoles, 30 de septiembre, tendremos la participación de Fundar en un webinar muy, muy específico, pero que salió de las necesidades mapeadas, que es conocer el ciclo presupuestario, que es justamente cómo se genera el presupuesto en nuestro país y cuáles son los momentos de incidencia específicos que podemos tener en esta ruta del ciclo presupuestario. Agradecerle también muchísimo a Rodolfo. Dime, Rodolfo. Perdón, ¿puedo hacer un anuncio muy rápido pensando en parte de las preguntas que nos hacían? El miércoles que entra también inauguramos una pieza en el atrio de San Francisco, abajo de la Torre Latino, sobre la calle Madero, que trabajamos con una serie como de 12 organizaciones. La segunda que vamos a hacer, el año pasado hicimos una, va a ser física y va a ser virtual. Entonces van a poder seguir todo. Les voy a dejar aquí los hashtags, para que se metan y vean ahí cómo estamos hablando de los diferentes elementos, de igualdad de género, reparación, en fin, como una serie de elementos, apelando más como a la voz colectiva, y apelando a que todas somos parte de la sociedad civil de una u otra forma. Todas las personas, porque estamos involucradas en diferentes grupos y comunidades. Entonces, pues eso, si pueden darle, seguir, creo que van a ver más justo, como en tiempo real, parte de lo que estamos haciendo y la estrategia. ¿Con qué organizaciones están haciendo esta estrategia? Eso está el PRO, el Centro PRO, Amnistía, Artículo 19, GIRE, Semillas, el Timón de Beauvoir, Serapaz, son como 12. Pues muchas gracias, Rodolfo. Le seguiremos para ver de qué va la estrategia y poder estar acompañándoles en ella. Es el próximo miércoles, ¿cierto? Sí, abrimos el miércoles 30 a las 12 horas, ahí virtualmente y físicamente. Perfecto. Pues muchas gracias por compartirnos el dato. Y bueno, no me queda nada más que darte las gracias por estar con nosotros este día en esta charla sobre comunicación para la incidencia. Recuerden que al igual que las otras demás webinars, los recursos están colgados en la página de Rutas Fortalecer, en el área de recursos. Va a estar tanto el webinar como los enlaces que nos dejó Rodolfo como parte de los recursos que se tienen a través de estos procesos. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles. Ya estamos casi en la recta final. Les estamos compartiendo también